porque vamos a hablar de Cristo. Vamos a anunciar a Cristo. El mundo necesita a Cristo urgentemente. De pronto Martín lo dijo de otra manera. En 5 minutos no sabemos qué pasará. El hombre necesita a Cristo. Y la Biblia por todos los lados nos muestra la gran necesidad que tenemos de Cristo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, un capítulo hermosísimo, con unas grandes verdades que impresionan. Mateo capítulo 28. Versículo, vamos a leer desde el 1 hasta el 10 nomás. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amado Dios, qué pasaje tan precioso, qué momento tan único para estas dos mujeres, qué momento tan especial. Y Padre, este pasaje tiene un tema central, el Señor Jesucristo resucitado. Y Padre, nos complace saber y anunciar que Cristo vive, que Él resucitó de los muertos, que cualquier persona que quiera acercarse a Él puede ir confiadamente a Él, porque Él no está muerto, Él vive. Cuán maravillosa ha sido esta verdad para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por la resurrección de nuestro amado Salvador. Dejamos pues este tiempo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en todo el capítulo 28 de Mateo tiene un tema central, tiene un tema único. Bueno, hay otras, digamos, subtemas, pero el tema grande, central, es la resurrección del Señor Jesucristo. Casi todo el capítulo nos habla de la resurrección. Una parte del capítulo nos habla de los mentirosos que eran los principales y pagaron para que dijeran que sus discípulos habían sacado el cuerpo. Pero tiene un pasaje final que ha sido un pasaje grandioso por todos los tiempos y todas las edades, y es la gran comisión dejada primeramente a los apóstoles, pero todo aquel que se considera un discípulo del Señor tiene que cumplir esta gran comisión. La resurrección del Señor Jesucristo es uno de los hechos más grandes, más importantes, podríamos decir, en la historia del hombre, pero más importante aún en la fe cristiana, en la fe de los hombres que han creído en Jesús. Es uno de los hechos más grandes, más importantes. Sin la resurrección del Señor Jesucristo estaríamos a medias, nos faltaría algo. Pero es uno de los hechos más grandes.
Es tan importante la resurrección del Señor Jesucristo que forma parte de la gran noticia que todo el ser humano necesita y es el Evangelio. El Evangelio no nos habla solamente de una parte, nos habla de dos partes, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, quiero mirar algunas cosas en los versículos. El versículo 1 dice, pasado el día de reposo, fácil de entender, el día de reposo es el día sábado, por costumbre, bueno, creemos que el Señor Jesucristo fue crucificado viernes, sábado y domingo fue su resurrección. Dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Como dije en estos días, si quieren saber quién es la otra María, en el 27:56 pueden saber quién es la otra María. Una de las cosas que más me encanta es que en los 3 evangelios sinópticos se nombra a estas mujeres. Estas mujeres eran especiales, ellas andaban, bueno, los judíos tenían una costumbre de hacer una especie de, ¿qué palabra uso? Como una especie de ritual, digámoslo así, con los muertos. Entonces llevaban especias aromáticas y iban a hacer algo especial. Y estas mujeres estaban ahí pendientes. Por allá en Marcos o en Lucas nos dice que prácticamente se quedaron ahí, esperando el tercer día. El versículo 2 nos habla y nos dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, hay terremoto. Pero en este momento de su resurrección también, no podía pasar este hecho así como así. Entonces, hubo un gran terremoto y nos explica por qué hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor ha descendido del cielo y dice que llegando removió la piedra. Lo que nos habla en el 27, 59 y 60 es que José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor Jesucristo, lo llevó a una tumba, a un sepulcro que él había preparado. Y dice que colocaron la piedra rodando. Dice el versículo 60, dice, y después de hacer rodar una gran piedra. Entonces, se fue puesta uno supone que es redonda porque podía rodar. Entonces, lo que vemos es que el ángel del Señor, llegando a este mundo, removió la piedra. Posiblemente la movió de la misma manera rodando. Pero no era para que el Señor Jesús saliera. Era para mostrarle a los testigos que la tumba estaba vacía. Versículo 3 nos dice el aspecto, cómo era el ángel. Dice que era como un relámpago. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era fulgurante, quizás difícil para los ojos, pero era como, ¿qué vieron las mujeres? Vieron resplandor, vieron brillo, un resplandor fulgurante, grande en este ángel y sus ropas blancas como la nieve. El versículo 4 dice, y de miedo, y aquí viene una parte muy importante, y de miedo de él. No solamente estaban las mujeres viendo lo que estaba pasando exactamente con el ángel. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Este versículo 4 nos narra entonces a los guardias llenos de miedo, temblando y como muertos. No estaban muertos, pero parecían muertos. Estaban estupefactos, se quedaron inmóviles como estatuas, viendo al ángel. Pues ellos estaban ahí presentes, viendo lo que estaba pasando. El versículo 5 nos dice, mas el ángel, y aquí empieza
el tema central de este pasaje, diría yo, o por lo menos de estos 10 versículos que hemos leído. Versículo 5, más el ángel respondiendo. Bueno, las mujeres no habían preguntado nada, pero el ángel debía decirles algo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Y si ustedes notan, el ángel le pone énfasis a algo especial. No dijo solamente, ustedes buscan a Jesús. No, no está. O ustedes están buscando a Jesús. Él dijo una frase adicional o una palabra, el que fue crucificado. El que fue crucificado. Este versículo 5 lo aprecio mucho aquí en esta historia, porque es el tema central del Evangelio. El ángel da una respuesta a las mujeres porque ellas lo que estaban buscando era el cuerpo del Señor Jesucristo. No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús. Y en medio de esta enseñanza, digamos, quiero preguntarte, ¿estás buscando hoy al Señor Jesucristo? ¿Quieres tener un encuentro con el Señor Jesucristo? Estas mujeres estaban buscando al Señor Jesucristo. Y es para todos nosotros. Podemos decir, soy creyente, pero yo necesito a Jesús todos los días, todo el tiempo, a toda hora, cada minuto de mi vida necesito a Jesús. No tengan temor como los guardias, de pronto querría decir el ángel, yo sé que ustedes buscan al Señor Jesús, pero luego el ángel dijo algo grandioso, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Eso es lo más importante. Lo más importante de la historia humana es esto que estamos leyendo. Jesús crucificado. Jesús crucificado. Las mujeres buscan el cuerpo del Señor Jesucristo en el sepulcro donde lo sepultaron. Las mujeres buscan, lógicamente, al Señor Jesucristo crucificado, pero el ángel especifica, ustedes andan buscando a Jesús el que fue crucificado. La noticia más importante, lo que todos los hombres debemos saber, Cristo fue crucificado. Cristo crucificado, ustedes buscan a Cristo. Con esto empiezo a decir que todo ser humano necesita a Cristo crucificado. Todos los seres humanos necesitamos a Cristo crucificado. Necesitamos entender que Él fue crucificado, necesitamos entender por qué fue crucificado. Necesitamos clavarlo en nuestro corazón, ese sacrificio de Él. Necesitamos meterlo en nuestras entrañas, ese sacrificio, ese momento tan difícil del Señor entregando su vida por nosotros los pecadores. Todos necesitamos a Cristo crucificado. ¿Saben una cosa? El mundo entero está bajo maldición. El mundo entero está bajo pecado. El mundo entero está preso del diablo. Por una razón, porque el mundo entero rechaza a Cristo. Cristo crucificado no les interesa. Pero es lo que necesitamos. Es lo que debemos anunciar. Cristo crucificado. Me gustaría, hermano, que me pusieras ahí 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Porque el apóstol Pablo lo diría mejor. En el capítulo 1 de 1 Corintios, el apóstol Pablo viene hablando de la sabiduría y hace una comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y cuando llega a la conclusión, ¿cuál es la sabiduría divina? ¿Cuál es la sabiduría divina que todos los hombres debemos conocer? El apóstol Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fue con sabiduría humana. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
¿Qué es lo que necesita el mundo saber? ¿Cuál es la sabiduría divina que transforma vidas, que da vida eterna, que cambia al ser humano? Cristo crucificado. Cristo en la cruz. Cuando logramos entender qué fue lo que pasó, quedamos sin fuerzas, rendidos. Cristo crucificado. Ahora, ¿por qué fue crucificado? La Biblia nos dice que él jamás pecó, jamás tuvo un mal pensamiento, jamás hizo algo indebido, pero fue a la cruz a responder por el pecado de toda la humanidad. Cogió el pecado de la humanidad y se lo puso encima. Cogió el pecado de la humanidad y dijo, yo con mi vida pago por él. Por esa razón fue crucificado. Entonces, cuando podemos entender que el sacrificio del Señor Jesucristo fue por mi causa, por mi pecado, lo único que me queda hacer es rendirme. Lo único que me queda hacer es decirle, Señor, soy un pecador y te necesito. Sé que moriste en la cruz por mí. No le queda otra cosa que hacer al ser humano. En el versículo 6 está la otra parte de la buena noticia. Dice, no está aquí. ¿Quién está hablando? El ángel, ¿no? El ángel primero dice, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Luego dice en el 6, no está aquí. Oh, qué noticia tan maravillosa. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, este es el otro versículo que forma, que es la parte central de este pasaje. Primero crucificado, pero luego resucitado. Aquel que fue crucificado, dijo el ángel, ha resucitado. Ha resucitado. Levantado de la muerte con vida nuevamente. Ese cuerpo humano que vino a esta tierra, que fue crucificado, ahora está resucitado. Qué noticia más grande. El Señor se sacrificó por la humanidad, pero ha resucitado. La muerte no lo pudo detener. La muerte no era un contendor digno de él. Él resucitó. Por allá en Romanos dice que, solo lo leo yo para que creí que me lo podía decir de memoria y se me fue. Pero en Romanos dice, y no voy a decir la cita para que no lo busquen así tan rápido, pero dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la muerte del Señor paga por el pecado, pero la resurrección permite que el ser humano sea justificado delante de él. Esa es una gran verdad. Declarado justo. Eso significa la resurrección del Señor nos da a entender que su sacrificio, que su entrega, que su muerte fue aceptada plenamente por el Padre. El Padre quedó satisfecho. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahora el Padre, por gracia, como decía Martín ahora, puede salvar a todos aquellos que vayan a Jesús. Puede darles vida eterna a todo aquel que vaya a Jesús. Puede perdonar el pecado de todo aquel que vaya a Jesús. Impresionante. Esta es la gran noticia, digamos, completa que necesita el ser humano. El Señor Jesucristo murió en la cruz, también resucitó y está vivo. Y yo quise pensar en algo. Él murió, resucitó, o sea que vive. Y en este momento, ¿quién no podría hablar con él? Porque él no está muerto. Si él está vivo, yo puedo dirigirme a él, yo puedo hablarle a él.
Si quieres hablar con Jesús hoy, puedes hacerlo. Señor Jesús, quiero ponerte una cita, necesito que hablemos. Soy un pecador. Necesito que perdones mi pecado. Si quieres hablar con Jesús, hoy es el día, porque Él te puede oír. Y Él te puede oír porque resucitó a los muertos. Él te puede oír hoy, mi querido amigo o amiga. El mundo necesita urgentemente esta verdad. Cristo crucificado y Cristo resucitado. El mundo necesita esta verdad. Nosotros los creyentes, de eso es que debemos hablar. Cuando el ser humano cree esta verdad en su corazón, se da cuenta cuán pecador es. Cuando el ser humano mira a Cristo crucificado, se da cuenta en realidad todo lo que sus pecados ha hecho, todo lo que sus pecados merecen, la muerte. Pero ¿quién pagó por nosotros? Jesucristo. Cuando el ser humano entiende esta verdad, se da cuenta que Cristo crucificado o fue crucificado para salvarle. Resucitó para salvarle. La resurrección del Señor Jesucristo es el sello de la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. La resurrección es una prueba irrefutable de que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Juan nos dice que Él es el Salvador del mundo, en primera de Juan. Él puede ser tu Salvador hoy. Él puede ser tu Señor. Hoy puedes empezar una relación con Él. Hoy le puedes hablar. A veces se enseña tantas cosas, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero es tan sencillo como hablarle a Él, en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo puedo hablarle a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él resucitó. La resurrección es el sello. Y uno puede concluir que solo en el Señor Jesucristo hay salvación, solo en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados, solo Él puede presentarnos ante Dios Padre como justificados, como limpios de pecado. Eso es una maravilla. Mira, Padre, te presento a fulano, pecador, pero se arrepintió de sus pecados, habló conmigo, me pidió perdón, se humilló, se rindió delante de mí, mira, justificado. La pregunta es, mi querido invitado, ¿crees que Cristo fue crucificado y que resucitó al tercer día? ¿Crees que el Señor Jesucristo tiene vida? Si lo crees, tienes toda la oportunidad para ir a Jesús hoy. El apóstol Pablo tenía bien claro este gran suceso para la humanidad, hermano, 1 Corintios 15, y se lo dijo al mundo de esta manera. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Y mire lo que dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo se lo dijo al mundo entero de esta forma. Primero el Evangelio. Les dice, les voy a hablar qué es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo crucificado, luego sepultado, pero luego resucitado.
Volviendo a Mateo 28:6, al final el ángel les dice, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y el ángel le está diciendo a las mujeres, compruébenlo ustedes mismas. Sean ustedes testigos de que el Señor no está aquí. No está en el sepulcro. Resucitó. Yo pienso que todo creyente fiel, verdadero, genuino al Señor, es un fiel testigo de que Cristo resucitó, de que Cristo vive. Los creyentes somos testigos, porque Él ha obrado en nuestras vidas. Si le habláramos a una piedra y vea, ese es Cristo, fregado porque esa piedra no puede hacer nada. No, resucitó como Él es, como se fue, resucitó. Y ahora nosotros somos testigos de su resurrección. Podemos decirle a cualquiera, Cristo vive y vive para salvarte, vive para que tengas una relación con Él. Pregunto, ¿quieres hoy ser un testigo del Señor Jesucristo resucitado? Tienes que ir a Cristo. Tienes que tener un encuentro con Él. Tienes que hablar con Él. Versículo 7 hay una palabra maravillosa, muy corta, 2 letras. Dice, e id pronto. Y en este capítulo, rememorando a un hermano, encontramos 3 veces la palabra id. Versículo 7, versículo 10 y el versículo 19. 3 veces la palabra id. Y estos 3 id nos hablan de premura, de prontitud, de rapidez, de una acción rápida, de ponerse en movimiento, de ponerse en acción, de correr. Y si es posible, volar. Si es posible, volar hasta llegar al Señor Jesucristo. Porque la noticia es grande. Yo sé que aquí está diciendo, vayan corriendo pero yo le digo a las personas, vayan corriendo a Cristo, pero ya con premura, con rapidez. De pronto, otro día puede ser tarde. El consejo del ángel es ir prontamente a los discípulos a contarle la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado a los muertos. También dice el ángel, y va caminando a Galilea. El Señor Jesucristo va caminando a Galilea y allí le veréis. Hoy, más impresionante. Allí le veréis. Y yo digo, qué esperanza para estas mujeres, pero qué esperanza tiene el creyente, que un día le veremos. ¿Qué esperanza tiene el ser humano que cree en Cristo crucificado y resucitado, que un día le verá? Como estas mujeres iban camino a encontrarse con Él. El versículo 8 dice, entonces ella saliendo del sepulcro, y hay dos cosas que se oponen, ¿cierto? Temor y gozo. Iban, claro, con mucho temor, estaban temblando de todo lo que estaba pasando, el ángel que se aparece, no está en la tumba y deben ir corriendo a llevar la noticia, van con mucho temor, pero a la vez también van con mucho gozo, van con mucho asombro de lo que está pasando, pero también con mucho gozo. Pero como dice que salieron, dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, entonces, quiero resaltar esto, hay que ir corriendo a Jesús. Porque mi relación con el Señor requiere prontitud. Versículo 9 nos dice, he aquí, y ellas iban corriendo, y dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y la palabra salve es un saludo especial. ¿Qué pasó cuando ellas lo vieron? Dice, le abrazaron sus pies,
Inmediatamente le adoraron. Qué encuentro tan impresionante. El Señor Jesús iba camino a Galilea, pero el Señor Jesús no podía esperar encontrarse con estas mujeres como está esperándote para encontrarse contigo esta noche. El versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, lo mismo, dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La misma orden de ir corriendo con prontitud a llevar la buena noticia a los hermanos. Y eso me encanta, el nivel en que el Señor Jesucristo se pone con los creyentes. Mis hermanos, mis hermanos. Aunque ya era diferente para las mujeres, porque antes era un ángel, ahora es el mismo Señor Jesucristo el que ellas se encuentran y les da la orden de ir. Ellas ya habían visto al Señor Jesucristo y le habían adorado. Conclusión, usted necesita tener un encuentro hoy con el Señor Jesucristo, crucificado y resucitado. Hoy es ese día. Hoy es el día de empezar una relación con el Dios Todopoderoso a través del único que nos puede dar vida eterna, a través del único que necesitamos verdaderamente, se llama Jesús. Amado Dios, gracias te damos en esta noche por este tiempo tan especial, por esta lectura tan impresionante, tan impactante, Señor. Estas mujeres que tuvieron este encuentro especial con Cristo resucitado. Pero el ángel le pone el énfasis. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero también les dice, ha resucitado. Y Padre, esta es la gran verdad que la humanidad necesita. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Gracias, Señor, por esta noche, por cada persona que está aquí en este momento. Y Padre, oramos, te pedimos, te imploramos por aquella persona o aquellas personas que no han ido a Cristo, que hoy sea ese día de ir a Él, de tener un encuentro con Él, de hablar con Él, de entregarle su corazón, de entregarle su vida, de someterse a Él, de rendirse ante Él, de pedirle perdón, de arrepentirse de sus pecados. Hoy es ese día, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos rogándote por esas personas que no tienen a Cristo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias.